Yo ya os veo. Vale, a ver si entra Manolo. Oye, muy interesante, ¿eh? Jo, ya os digo que este es un tema que siempre me ha tenido a mí, me ha tenido una preocupación profunda. Además lo digo porque, y ahora os contaré alguna historia de las mías. Porque A esto mí me está ha ahí. gustado, a mí me ha gustado mucho la exposición de Manolo, porque al final es lo que hablamos, al final es lo que hablamos, la práctica, el que alguien te hable desde su propia experiencia. Así es como realmente se puede llegar más a la que tú pretendes llegarle a hacer tus conocimientos. El que tú lo hayas vivido, el contarlo en primera persona. Por eso me ha gustado tanto. Entonces, te vuelvo a felicitar, Manolo, me ha gustado mucho la exposición. A mí me gustaría comentar un poquillo un simulacro que hicimos no hace mucho con salvamento marítimo, con dos salvamares, la salvamar de Garrucha y la salvamar de Cartagena. Uno de los ejercicios que hicimos fue de lucha contra contaminación y utilizamos las barreras marítimas que comentaba Manolo. Y la verdad que el ejercicio fue estupendo, aprendí mucho y sobre todo me di cuenta de una cosa. No sé si te habrás dado esa situación. Lo comentaba ayer con Alberto, después de terminar y hablar con él. Bueno, la barrera está estibada en una especie de contenedor en el puerto y se trataba de nosotros. Perdona, Manuel, perdona, ¿serían las hinchables o las sólidas? ¿Cómo, perdona? ¿Eran hinchables o sólidas? No, sólidas, eran sólidas. Vale. Mira, fijaros, entiendo que la está poniendo Antonio. Estas fotos corresponden al simulacro que hicimos, ¿vale? Vale. El simulacro consistía en ir sacando la barrera, nosotros desde el puerto, haciendo la línea de flotación de la barrera y posteriormente con el último chicote dárselo a la salvamar y hacer una U, ¿vale? El problema que yo me encontré, como tú bien has apuntado antes, es que, claro, no puede ir rápido. Qué perro más chulo. La velocidad que tenías que ir era entre una milla, entre un nudo y medio, dos nudos, ¿vale? El problema que me encontré fue que a la hora cuando ya tenía bastante línea suelta de barrera, no era velocidad de gobierno de la embarcación. O sea, yo pretendía ir girando, no recuerdo si a mi babor o a mi estribor, y la embarcación no me obedecía. Es decir, era imposible. Yo tenía que darle un poquito más avante, ¿vale? Darle un poco más de marcha hasta alcanzar los tres nudos y medio, para que la embarcación gobernase, es decir, fuera girando. La sensación fue muy buena, aprendí muchísimo porque realmente yo nunca había realizado un ejercicio de este tipo y me di cuenta de que hay que practicarlo mucho más si queremos ser efectivos. Hay que practicarlo bastante más. Por eso estoy con Jorge en que es la pequeña espina que tenemos ahí y que resulta súper necesario el poder, o sea, el tener que practicarlo una vez y otra vez y otra vez. El problema de esto es que no lo podemos practicar nosotros solos, ¿no? Como hacemos otros tipos de práctica. Aquí dependemos de otros medios y demás, que es lo complicado. Oye, me gusta. Mira, aquí estaba, Antonio se encargaba desde arriba del puerto en ir coordinando y dando las directrices oportunas al patrón, en este caso era yo, a la tripulación, ¿vale? Gira a tu babor, a tu estribor, darle un poco más, quítale, y la verdad que eso facilitaba mucho la situación. Sí que es verdad que, bueno, que nos pudimos adaptar un poco a que Antonio, que pertenecía a la tripulación de la Titania, se pudiera desembarcar para coordinar un poco junto con Sasemar y nos facilitó mucho la cosa. En otras situaciones, pues no será posible, pero en este caso sí fue muy aceptado. Una pregunta, Manolo, cuando tú estabas realizando
la salida de la línea de la barrera, vale, perdía gobierno a la hora de ir marcha atrás o podía ir controlando bien. La controlaba mejor que cuando la tenía por popa. ¿Ah, sí? Cuando yo la iba estirando linealmente, te estoy hablando linealmente, la controlaba mejor. El momento que la pasa para popa, como tiene lo que os comentaba, si tú estiras totalmente la barrera y tu proa la pones hacia afuera, ya no eres capaz de cerrar la barrera. La barrera te lleva a ti porque tiene mucho peso. Entonces, lo que nos decían, antes de estirarla del todo, mete la proa hacia adentro. Siempre la proa tendiendo hacia adentro, hacia el barco que va contigo, más que hacia afuera. Sí. Ajá. Para que tuviese más gobierno. El momento que la barrera tira mucho de ti, tira todo el peso de la barrera, tira de tu popa, ya te limita mucho la maniobra. Vale, entonces entiendo que cuando terminaste la maniobra de sacar toda la línea de la barrera, enganchaste el chicote a la popa, ¿vale? Hiciste firme la popa y entonces la maniobra de la U la hiciste. Vale. Ok, entendido. Hostia, me quedo sin batería. Oye, yo llego a la conclusión de que jugamos en primera división, pero España no lo sabe. No sé si tenéis esa impresión. Yo, por lo que... En cosas como esta, ¿no? O sea, ¿os dais cuenta? O sea, tenemos unos compañeros que son punta de lanza ahí en Isla Cristina porque realmente cerca no hay nada que pueda atender, ¿no? Esto es algo que habría que ponerlo de relieve, ¿no? Debería ser más conocido, ¿no? Por muchas otras personas en este país, no sé, ¿ven? Es un detallazo, ¿no? O sea, fijaros en el nivel, ¿vale? Cuando decía Manolo, ¿no? Que claro, es que si no están ellos, es que hay en ese espacio, pues cuando llegan ya es tarde a lo mejor, ¿no? Ante una cosa de este tipo. Y entonces, ¿cómo se valora, ¿no? La participación, ¿no? De los compañeros ahí, ¿verdad? Oye, pues nada, ya os digo que es una de las cosas que creo, ¿no? Si esto fuera más conocido, pues probablemente pues se hablaría, ¿no? De que tenemos necesidad de formación en este aspecto, ¿no? Es que es uno de los pilares básicos, ¿no? Claro. La salvavidas de la guardia en el mar, salvaguardia de la vida en el mar y la lucha contra la contaminación. Efectivamente. O sea, que es tan importante como lo otro. Está totalmente, efectivamente, está dentro de los convenios que se firman por parte de alguna de las organizaciones que aquí estamos representadas. Es así, eso es un hecho. Como os digo, yo en la década y algo que llevo en esto, os digo que ha sido una asignatura pendiente desde el principio, ¿no? Y que lo más que yo creo que ahora mismo, de 3 años para acá, yo recuerdo ahora mismo de cabeza solo 3 simulacros ya de lucha contra la contaminación, uno de ellos del Plan Rivera, aquí en la región de Murcia. ¿Y habéis recibido formación específica? No, la formación ha sido en el tendido de barrera, o sea, en ningún momento nos han explicado los tipos de combustible ni nada, simplemente cómo ejecutar, que es realmente lo que tenemos que hacer. Nosotros no somos nadie para opinar. Nosotros vamos a ir donde sí, yo aquí creo que opinar hay poco que opinar. Aquí hay un vertido, hay que acotarlo con una barrera y está claro que pensando mejor ejecutar. A ti esa semana te dice cómo desplegar la barrera y te da el tipo de barrera a desplegar. Igual que el puerto, muchas veces cuando hay un vertido en puerto, sí. O incluso voy más allá, cuando hay un accidente fuera de una zona de Sasemar, el puerto más cercano es el que te provee de los recursos para luchar contra la contaminación. Esa situación también se nos dio el verano pasado en un posible vertido que además se controló. O sea, además yo recuerdo que se usaron los cubos, hay unos cubos de absorción, unos cubos absorbentes, sí. Unas barreras que se echan también, que son unos cilindros absorbentes de, si no recuerdo mal, de 20 milímetros de diámetro y de longitud, no me acuerdo, no sé si eran 2 metros o 2 metros. Y una pregunta. Y también la barrera de contención, ¿vale? Que es decir, medio hay a disposición. Pero vuelvo a preguntarte, era un simulacro, no era una situación real, ¿no? No. Yo te estoy hablando que en los últimos 3 años hemos tenido un simulacro del Plan Rivera, que es el del Plan a nivel nacional de contaminación, que además participó porque ahí participan todas las utilidades y demás. Un par de ejercicios como los que hicieron los compañeros en Águilas, que se creo que es a nivel de la comunidad autónoma. No lo sé seguro, entonces no lo voy a ver con certeza, pero si participan los medios aquí de la comunidad, imagino que será a ese nivel. Que no era una actuación local del puerto, porque si no hubiera sido un simulacro con los recursos del puerto. Y una actuación que sí que recuerdo, una emergencia,
en la que se pidió que contener un vertido, posible vertido, un barco que cayó y por circunstancias había que controlar un posible vertido. Y ahí sí que se usaron, recuerdo, bueno, pues los recursos de un puerto, ¿vale? Que el puerto lo cedió, una de nuestras embarcaciones, que fue la más rápida en llegar, fue la primera que estuvo actuando ahí. Y no puedo comentar porque yo no participé en la emergencia directamente, así que no puedo contar el desarrollo. Vale. Pero sí que participaron varios medios, participaron entre las salvamares, no me acuerdo qué guardamar estaba en ese momento operativa por aquí por la zona, y luego las embarcaciones rojas, 2 de ellas. Hola, Antonio, creo que está poniendo la foto Antonio, no lo sé exactamente, pero os iba a comentar ahora el caso de... Sí, por eso te iba a decir. Nosotros tuvimos un caso, también no recuerdo, hará un par de años aproximadamente, no recuerdo exactamente, donde una embarcación de, no sé si tenía 20 y tantos metros de eslora, era una embarcación grande, pues también le pasó como el caso que ha marcado, que ha comentado Manolo. Y la verdad que también estuvimos ahí actuando... bueno, sobre todo ahí utilizamos, aparte de la Titania, utilizamos embarcaciones de nivel C para poder ir diseminando la mancha de combustible. Fue muy interesante. A ver si Antonio pone alguna foto y la podemos ir comentando, o que la comente Antonio, que tiene más conocimiento del tema. De todas maneras, tenemos también en la sala, si no recuerdo mal, no lo he visto si está conectado, a Alberto, que os puedo decir que es una eminencia en este tema. Sí, Manolo, estoy por aquí. Buenas tardes a todos. Le quería hacer una pregunta a Manolo. Bueno, a Manolo, a cualquiera que sepáis. ¿Sabéis si Salvamento Marítimo está utilizando, adicionalmente a todos estos temas de barreras de todo tipo y tal, los dispersantes? Los dispersantes, porque los dispersantes puede haber algunos que son productos químicos al final que lo que hacen es dispersar la mancha, ¿no? Pero hay un poco de controversia en este tema, ¿no? Si contaminan algo, si no contaminan, si es mejor el remedio que la enfermedad o no lo es. No sé si alguien sabéis si Sasemar, adicionalmente a toda la contención física de todo esto y toda la recogida posterior, se está utilizando también dispersantes, porque en estos ejercicios me parece que no se han utilizado. Dispersante al final es un producto químico que elimina el resto de... No sé si alguien sabe, igual Manolo sabe o alguien más. Hombre, en los casos, en las prácticas yo he hecho, no. Sí que sé que para dispersante hay unos barcos específicos que llevan como unos tangones por los lados y lo echan. No sé si una Salamar tiene capacidad para aplicar dispersante. Ya se lo desconozco. Ni idea. Sé que hay dispersantes, los venden los grandes fabricantes, como la empresa que está en Zaragoza, que es a nivel mundial es de las más potentes, que además alguna barrera y proveedores de mucha de esta gente son ellos, Marklen, me ha parecido ver alguna barrera de esa marca, facilitan también dispersantes y es súper interesante. Y adicionalmente a todo esto, yo creo súper importante, que sí está dentro de nuestras competencias, es un poco la difusión, la concienciación y la prevención. No solo la lucha contra la contaminación, sino ser capaces de concienciar a la gente, ser capaces de hacer labor un poco que lo está haciendo Sasemar. Sasemar está creando contenidos en Clan TV, contenidos en los puertos mediante los... está el fondeo responsable, todo esto que hace, la Posidonia y los mares limpios, ¿no? Y yo creo que ahí sí tenemos que colaborar un poco con estos temas de concienciación y luego, siendo un ejemplo también, cuando repostamos, tener en cuenta que en todas las gasolineras tienen los baños, las plantas ascentes, como decías, es interesante que siempre que salgamos nosotros de un puerto y al echar combustible se nos pueda ir una pequeña fuga, un pequeño derrame, seamos capaces de ser un ejemplo ante el resto de usuarios. Creo que también esa parte de prevención y concienciación y difusión sería estupendo. Pues, chicos, yo... Sí. No, perdón. No, decía eso, ¿no? Que lo que acaba de decir Alberto, que es una verdad como una casa. O sea, la sensibilización, lo hemos hablado en alguna otra reunión que ya hemos tenido, ¿no? O sea, el papel que puede suponer la difusión de conductas de seguridad a otros patrones de embarcaciones de recreo, o si llegáramos al nivel de poder incluso sensibilizar a patrones de pesca y demás, de bajura y demás, pues fíjate, sería ideal, ¿no?
Pero eso es un trabajo. Y son más cerrados, ¿eh? Los de pesca, por lo menos aquí, son mucho más cerrados. Ahí y aquí también, Pero bueno, escuchadme, quiere decir que eso se gana, ¿eh? Hombre, no, sí, claro. Gana, o sea, está claro que si nosotros fuéramos también ellos, muchos, no sé si, fijar lo que acabo de decir, si muchos de ellos fuéramos nosotros y muchos de nosotros fuéramos de ellos, no sé si me habéis pillado lo que quiero decir. O sea, si fuéramos capaces de captar, si captáramos también a esos profesionales, pues sería más fácil llegar a ellos, ¿no? Quiero decir que igual que captamos usuarios recreativos, de patrones recreativos, pues a lo mejor también profesionales de la pesca, ¿no? En fin, sí, adelante. Totalmente. Oye, una cosilla, Manolo, estabas comentando el tema de una complicación que tuvisteis, no sé en qué puerto fue y tal, de un tema que el vertido se metió para abajo y y luego incluso se tuvieron que meter buceadores para reflotar el barco y tal. Bueno, a nivel nacional hay 6 bases que son referentes en todo el tema dentro de SASEMAR. Está La Coruña, está Santander, está Castellón, está Valencia, luego tenemos aquí Cartagena también y luego ya saltamos a Sevilla y a Tenerife. Y dentro de estas 6 hay 2 que tienen servicio de plan de contingencias medioambientales subacuáticas, que son concretamente La Coruña y Cartagena. O sea, todo el tema que pueda ser problemático de que el chapapote, el producto, el vertido se vaya a fondo, hay 2 bases especializadas, que son La Coruña y aquí cerca tenemos Cartagena. Tienen unos medios muy específicos de trabajo debajo del agua para todo esto. Y el tema de muestras es muy interesante lo que comentabas, que vosotros tenéis el maletín de muestras. Todos los barcos de salvamento marítimo desde las salvamares para arriba tienen toma de muestras, pero también lo tienen los Elimer. Los Elimer tienen toma de muestras para poder tomar en cualquier espacio a varias villas y tal, desde un helicóptero, bajar, como bajan las camillas igualmente, bajar un bote de estos, tomar muestras y llevarlo luego a analizar. Tienen competencia los Elimer también. Súper interesante, Manolo, la charla que decías y las cosas que decías. El tema subacuático y la recogida de muestras desde el IMER, que, pues, bueno es interesante. El tema subacuático fue una empresa que contrató el armador del barco, porque era el interesado en reflotarlo. En fin, que esto fue una empresa privada. Claro, y en esto hay un tema de los seguros que decías, Manolo. Aquí, siempre que hay un siniestro ya más grande o más pequeño, Fomento, la Dirección de Marina Mercante, negocia o intenta consensuar un acuerdo de puesta a disposición de los seguros o cómo van a financiar un poco todos los daños que pueda haber medioambientales y todos los costes. Al final se tira siempre, se intenta coger de los seguros un poco la puesta a disposición de estos fondos para revertir los daños públicos que nos hace a todos el daño medioambiental. Bueno, yo sé que, por ejemplo, cuando actuamos en un puerto y demás, después SASEMAR le pasa la minuta, por así decirlo, a Puerto de Andalucía. Le pasa la factura. Normal, como tiene que ser, normal. Claro. Claro. Pues nada, yo os quería contar una historia, ¿vale? O sea, bueno, yo lo más que he llegado a hacer son las batidas que ha comentado Manolo, ¿no? O sea, cuando hemos tenido a lo mejor algún vertido de gasoil, normalmente solía ser, pues nada, SASEMAR nos informaba, oye, hacer unas pasadas, ¿no? Por ahí por encima y tal, las batidas, ¿no? Que decía Manolo. Pero sí que tengo una anécdota que contaros, curiosa, ¿no? Y es porque los compañeros de Asturias, ¿vale? Firmaron un convenio que no sé si alguno me puede confirmar si se ha firmado en alguna provincia más, pero concretamente la provincia de Asturias, o la Comunidad Autónoma de Asturias, mejor dicho, firmó un convenio con una empresa que se dedica a prestar servicios de contención de vertidos, de lucha contra la contaminación en ámbitos portuarios, porque las competencias, como sabéis, digamos, en aguas abiertas corresponden a SASEMAR, pero en los ámbitos portuarios es una cosa que está ahí al margen, ¿no? Por eso le mete el clavo, como habéis comentado, cuando tiene que intervenir en un ámbito portuario. Entonces, los puertos parece ser que lo que hacen en algunos casos es llegar a acuerdos comerciales con empresas, ¿vale? Bien, pues Asturias firmó un convenio con esta empresa que se dedica a este trabajo a nivel nacional, en el que se comprometían por ambas partes a varias cosas, ¿no? Por una parte de la empresa se comprometía a dar formación, ¿vale? Y aportar los materiales para intervenir. Se comprometía también en el caso de tener que efectuar un servicio, a pagarlo,
¿vale? En la minuta que se hubiera pactado, en el caso de prestar el servicio, y cuando se realizaran los simulacros que había que hacer por ley, uno por año, en cada uno de los puertos que estuvieran conveniados que se iba a trabajar, ¿vale? Ese es el acuerdo que firmó Asturias, ¿no? Y Asturias lo trasladó a alguna que otra provincia. Yo tuve alcance y supe de él, y sé que se ha podido mover en alguna que otra, pero no sé si ha encajado este proyecto, no lo sé. Sí puedo deciros que en Alicante y en la Comunidad Valenciana no encajó. No encajó porque no se vio rentable, dado que la empresa no prestaba, o sea, un pago simplemente por mantener la posibilidad del servicio, ¿no? Y se pensó que no era rentable recibir esa formación y la oportunidad de tener materiales almacenados y más. El único compromiso era tener una nivel C subida en un remolque que se pudiera desplazar por la costa. En caso de necesidad, llevar simplemente para ayudar en el tendido de una barrera en ámbito portuario, o sea, como mucho cerrar una bocana o contener alrededor de un barco que pudiera estar, lo que ha mostrado Manolo en la imagen, ¿no? Ya os digo, era una forma, pero no pudo ser. ¿Qué digo con esto? Pues que, como intentaba decir antes, ¿no? Creo que es muy interesante poder recibir formación en este sentido, ¿no? Hombre, todos podemos tirar de una barrera, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Como ha comentado Manolo, cómo le indicaron que había que tirar de ella dando atrás primero, luego dando avante, en fin. O sea, y sí que he podido hablar con algún que otro compañero de Valencia que me ha trasladado también esa problemática, que parece que no es tan fácil como cabe pensar, ¿no? A la hora de tirar de algo de esto, ¿no? Porque a medida que vas tirando más, vas sacando más cantidad y eso va haciendo freno, ¿no? En fin, sí. Quiero decir que es interesante, o sería muy interesante, recibir formación en este sentido, y que una de las formas, pues, es buscar en las fuentes, ¿no? Que todo lo podemos improvisar, por supuesto, como siempre, ¿no? Que podemos ir de cualquier manera, también, ¿no? Estoy seguro que podemos ir a un tema de estos en bañador y camiseta, pero seguramente no es lo correcto. Probablemente si supiéramos, ¿no? Habláis de dispersantes, habláis de emanación de gases, no sé si puede haber un riesgo. Lo desconozco porque es un tema que no conozco a fondo. Sí, yo te puedo comentar un poquito de esto. Incluso los puertos no solo tienen que tener las barreras, tienen que, y lo suyo es tener una infraestructura cercana a esto, incluso unas cajas con EPIs que tienen que tener trajes impermeables, botas de goma, botas impermeables también, mascarilla, casco, para trabajar con todo esto con seguridad. O sea, hay que llevar guantes, hay que llevar botas de goma, hay que llevar un traje impermeable. Para hacer simulacros, pues prácticamente da igual, ¿no? Pero incluso sería interesante hasta coger el hábito de utilizar los EPIs que se tiene que hacer, o si se tienen, ¿no? O por lo menos conocerlos, pero sí hay que llevar un traje impermeable como los que cogían el chapapote con el tema del Prestige, porque ciertos vertidos de estos tienen ciertas emanaciones, ciertos gases que pueden ser más dañinos o menos dañinos. Pero ante la duda, y según la exposición y el tiempo que se esté trabajando en un entorno de estos, puede afectar a los pulmones y a los alvéolos pulmonales. Entonces sí es interesante FFP2 o FFP3. Cualquiera de ellas podría ir dependiendo del tema de vertido que sea, pero habría que utilizar mascarillas en esta línea. Eso ocurrió... ¿Sí? No, que a mí me ha impresionado ver cómo estaban tendiendo desde la embarcación las mantas absorbentes sin guantes. Esa imagen me ha chocado. Nosotros, no es a nivel de mar, pero a nivel de tierra tenemos muchos grupos electrógenos por las telecomunicaciones, y donde tenemos un grupo electrógeno, por normativa de la empresa, tenemos un bidón sellado donde está todo el kit necesario para la contención de hidrocarburos, que lleva desde las mascarillas, los trajes, usamos epiolita, las mantas absorbentes, las barreras, tal. Y además lo que tenemos es un montón de bolsas para después recoger todo eso. Claro, en el caso de Manolo decía que lo recoge el puerto, pero claro, tú puedes tirar muchas cosas para absorber, pero si no es capaz de recoger, y esto funciona que tú extiendes todo, recoges con guantes, lo metes en la basura, lo metes en el bidón, precintas el bidón y lo envías a tratar, ¿no? Y eso, las gasolineras de los puertos, pues debería haber sistemas así, si no lo sabéis, ¿no? Debería de tener los puertos, ¿no? Todo este material.
Sí, totalmente, Manolo, lo tienen que tener los puertos y de hecho yo he llevado la formación y los simulacros y los planes de contingencias con varios puertos y en este caso lo que hay que hacer es en la bocana del puerto, lo suyo es tener en la bocana del puerto un cajetín, una zona y tener la barrera incluso preparada con la distancia adecuada que simplemente con llegar con una embarcación como la que pueda tener un puerto, como las nuestras, como una limasierra, coger el anclaje, coger la fijación, coger el cabo, engancharlo a la embarcación, cerrar el puerto, la bocana. Que no es necesario sacrificar el puerto entero y que se puede hacer un cerco en U triangular o cercar una embarcación de forma rápida, mejor, menos espacios dañados, porque al final un puerto es un ecosistema también, ¿eh? Los puertos tienen mucha vida y hay que protegerlos incluso de exterior. Ante un vertido exterior, un puerto puede brindarse su propio ecosistema siempre y cuando las barreras no sean necesarias para ayudar a la contención exterior del puerto. O sea, un puerto las tiene que tener para cerrar la salida al exterior, pero también para evitar que le entre a su ecosistema interior de un puerto la entrada de otro, aunque normalmente eso es egoísta. Es mejor, siempre que falte, donarlas o ceder momentáneamente los recursos, las barreras tanto absorbentes como las barreras de contención que comentabas, para acercar todo, recoger todo mediante los skimmers y ya está, ¿no? Pero si tienen todos los medios salvamento marítimo, un puerto, cualquiera de los puertos que tenemos en la zona donde estemos, debería acercarse a sí mismo para proteger su propio ecosistema. Los ecosistemas de los puertos, si funcionan bien y son limpios, son alucinantes también. Hombre, en nuestro caso, nuestro puerto está metido en una marisma, con lo cual es mucho más importante. Porque todos los vertidos que hay en el puerto van a la marisma, ¿no? Y una marisma es un ecosistema muy, muy delicado. Totalmente. Total. Alberto, y si llegas a sacar la barrera y te encuentras que la barrera prácticamente por su estado de conservación es imposible su puesta en funcionamiento, ¿la responsabilidad de quién sería? ¿Del puerto? En este caso, las responsabilidades son de los puertos. Las responsabilidades son siempre de los puertos, porque por normativa los puertos tienen que tener el tramo que cierre. Cuando menos, si una bocana tiene 20 metros, 20 metros. Si tiene 60, 60. Si 80, 80. Si tiene 100, 100, los que tenga. La responsabilidad es del puerto, pero adicionalmente, Salvamento Marítimo, SASEMAR, tendría que traer los medios mediante un buque, una embarcación, en nuestro caso desde Cartagena, salir una embarcación de allí y en una hora, hora y media estar dando servicio en la zona nuestra, en nuestro caso. Pero cualquiera de los puertos que funcione en cualquiera de las localidades tiene que ser autosuficiente en los medios. Y hablaría más en los medios materiales, pero también humanos. Cualquier equipo de marinería, la primera intervención tiene que ser casi autosolventes directamente. Otra cosa es que al final se recurre a Cruz Roja, Salvamento Marítimo, pero los propios puertos deberían ser medio solventes y tendrían que entrenar, y se hace mediante simulacros, el coger con sus propias embarcaciones de los clubs y tal, ser capaces de cerrar y, bueno, eso... Normalmente yo suelo hacer planes, cuando hago un plan de emergencias y entreno planes de emergencias con la gente, hacemos plan de emergencias y plan de contingencias. Simulacro más típico y más cotidiano. Simulas un incendio en tierra, simulas un incendio en barco. El incendio en barco ocasiona una segunda actuación de plan de contingencias medioambientales. Entonces, haces el ensayo en fuego, haces prácticas reales con fuego, luego ya sacas la embarcación y haces el cerco o... Adicionalmente, planteas que no ha sido suficiente y haces el cierre de bocana. Adicionalmente, hay que tener todo en cuenta que todo esto tiene que estar coordinado con Salvamento Marítimo si se te va a ir de las manos, porque lo tienes que cercar. Una cosa es un pequeño vertido que lo solucionas con un paño, con una manta, pero a partir de ahí, si se te va de las manos, directamente tienes que informar y además las funciones desde el primer día que la gente trabaja, sea un marinero, un administrativo, un contramaestre... Cualquier persona tiene que tener dentro del plan de emergencias, hay unas funciones claramente delimitadas y tienen que ser entrenadas como el que entrena en cualquier empresa un plan de emergencias de evacuación y demás. En esa línea va. Otra cosa es que es un apoyo súper adicional el tener en la zona una línea sierra, de forma cercana una salvamar, un buque de salvamento marítimo que tiene estas infraestructuras adicionales. Chicos, nos quedan 10 minutos. A la pregunta que... Vale. Vale, la verdad que esto es interesante, da para otra ponencia. En cuanto a la pregunta que estaba haciendo Antonio, entiendo que se refiere a una actuación que tuvimos ahí en el puerto de Águilas. No sé en otras comunidades autónomas, pero en Murcia los puertos pesqueros y puertos mercantes están asumidos, o sea, la competencia propia es de la consejería directamente
directamente de la Dirección General de Puertos, ¿vale? No sé, en Andalucía o en Valencia. En Andalucía igual. Vale, estupendo. Vale, pues en este caso la responsabilidad de que la barrera anticontaminación, por ejemplo, la que tenemos en Águila, en el contenedor, esté en pleno uso de utilidad, ¿vale? Corresponde a la Dirección General de Puertos, es decir, la propia administración es la encargada. Y como agente de la autoridad, es el agente de puertos que tenemos, el portuario que tenemos prestando servicio allí. Antonio, lo que tendría que haber hecho este señor es emitir informe previo, ¿vale? Del estado en el que se encuentra la barrera anticontaminación y que sea la propia administración la encargada de su reposición o su reparación. En este caso, Sasemar se hubiese eximido de cualquier tipo de responsabilidad, puesto que las competencias dentro de ese puerto y la propiedad entre comillas, ¿vale?, de esa barrera pertenece a puertos. Otra cosa bien distinta es, como apunta Alberto, que fueran clubes náuticos, asociaciones o puertos deportivos privados, donde la competencia también sería de ellos. En ningún caso, salvo que estuviera así estipulado, sería de Sasemar. Vale, perfecto. Acuérdate, Manolo, que es que todo viene porque dijeron que la culpa era nuestra por haberla guardado así, la última vez que tuvimos que echarla. No. Por eso que me acuerdo en que... ningún caso... Antonio, yo te digo lo que viene regulado en la ley general de puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿vale? De hecho, a raíz de esa actuación me estuve asesorando y es así como te estoy diciendo. Primero, quien es el encargado de revisar el estado de ese material que pertenece a la administración es su agente de la autoridad, y su agente de la autoridad es el portuario. Y el portuario emitir informe y que venga el personal indicado para su reparación o su puesta en uso normal. En ningún caso Cruz Roja tiene nada que ver en cuanto a vamos, eso ya te lo anticipo. Sí. Perfecto, Manolo, muchas gracias. Oye, os quiero compartir una pantalla que me ha pasado Joaquín para que veáis que hay una formación en Jovellanos. ¿Dónde lo tengo? Perdonad. A la que no tenemos acceso. Esperad. No lo veo. Espérate, la vuelvo a abrir. Un momentito. Más que nada para que veamos un poco que, bueno, no sé, quizás podamos acceder por nuestra cuenta a cursos de este tipo, ¿no? Y demás, o a lo mejor sería bueno, no sé, hacer alguna petición. No sé por qué no consigo compartir, pero bueno. No sé. Aquí está, vale. Vale, o sea, veis, el Centro de Jovellanos, ¿no? Prevención y lucha contra la contaminación, nivel operativo básico. No sé, bueno, somos socios, ¿no? Ahí fuera. Sería un tema... Bueno, el ISM también hace cursos de este tipo, ¿no? Sí, quiero decir que por Marina Mercante se pueden hacer. Mirad, aquí un poco lo que se hace, ¿no? En fin, un poco por poner de relieve, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Ayer, ¿no? De pedir por ejemplo, ¿no? Decíamos lo del el restringido, ¿no? De radiocomunicaciones, por ejemplo, para responsables de base, pues no sé, estas cosas también estarían chulas, ¿no? Mandar a los responsables para que luego transmitan ese conocimiento a todas las tripulaciones, no sé. Bueno, una propuesta que nos manda Joaquín, ¿vale? Quería trasladárosla, ¿de acuerdo? Fíjate, Jorge, que además tanto el de prevención y lucha contra la contaminación y el de radiocomunicaciones, lo han dado también en itinerancia, que decías ayer, lo han dado en diferentes zonas bajo petición. Y se hacen. Lo que pasa es que en itinerancia no sé si lo siguen haciendo, ¿no? Pero eso sería fantástico por zonas. Encargar este tipo de cursos y demás sería brutal. El restringido vinieron de Jovellanos y nos impartieron aquí el curso. En Águilas también gestionamos uno y se pudo hacer, por suerte, en Águilas, y vino gente de toda la región de Murcia a un curso que se gestionó desde aquí. Sí. El que yo te digo fue por el tema pesquero, no por el tema de Cruz Roja, sino fue por el tema pesquero. Sí. Aquí igual fue amplio, fue abierto a tema pesquero, a puertos deportivos, a clubs náuticos, a entidades o asociaciones, fue abierto un poco genérico. Simplemente se trajo con Jovellanos un programa que había en itinerancia, con un plan europeo de formación con unos fondos. Que venían con los equipos de radio. Se pudo gestionar, todo, ¿no? Sí. ¿Cuál, Manolo? Que venían con los propios equipos de ellos de radio.
te traen los equipos de radio y cuando traen cosas de estas, el puerto o los puertos donde se gestione se hagan, no tienen que poner ni un paño absorbiente, lo ponen todo ellos. Va todos los recursos de los profesionales docentes y los recursos materiales, todo incluido. Y en itinerancia, impartido por gente dedicada a impartir estos cursos que están todo el día con ellos, son auténticos expertos. Hombre, lo curioso es que yo lo solicité por el ISM, lo hicimos en las instalaciones del ISM, pero el profesor era de Jovellano y el certificado no es del ISM, es de Jovellano. Sí, pero eso es porque trabajan para el ISM. Jovellanos también. Vale. Yo no he tenido nunca ocasión de ir a Jovellanos. Siempre he tenido la mala suerte. Me ha tocado ir siempre a Bamio, no sé por qué. ¿Sabes? Tampoco me ha tocado nunca en Isla Cristina para ir a verte, Manolo, pero bueno. A ver si te toca. A ver si algún año me toca alguno. Ahí. Y... Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a ver. Porque terminan los fondos, a ver qué es lo que pasa. Sí, bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Vamos a dejar de ser europeos después de esta. Pues chicos, sí, la verdad es que yo creo que sí, yo creo que lo vamos diciendo todos los días, ¿no? La formación, ¿no? Por lo menos que los responsables accedan a esa formación y que luego transmitamos, ¿no? Ayer proponíamos ideas, ¿no? De cómo difundir esa formación de una forma común. Yo propuse una idea, supongo que puede haber otras, quizás a lo mejor establecer distintas escuelas a nivel en diferentes puntos de la costa, no lo sé. Pero que sería bueno, yo creo que nadie lo duda, ¿no? Y hoy nos ha demostrado algo de lo que, como os decía yo desde el principio, pues a mí siempre me ha preocupado, porque era un tema al que sabía que no tenía todo el alcance que yo hubiera querido, porque era un tema que no conocía tanto, ¿no? No todos los días ocurre un vertido, pero sí sabía que algún día me podría tocar, ¿no? De hecho, ya digo que lo único que me ha tocado es hacer unas batidas por encima de una mancha y poco más, ¿no? Pero que entiendo que tiene su intríngulis. Sí que tuvimos en una ocasión en la Comunidad Valenciana un tema, pero para contener unos vertidos a nivel de playa. Hicimos unos cursos que vinieron de unos fondos europeos, que lo pasábamos de lujo. Ahora no me recuerdo el nombre, cómo se llamaba, tenía un nombre aquello. Pero no era en el entorno de aguas abiertas, era proteger en zonas de costa. Pero vamos, fue una cosa que ocurrió y nunca más se supo más. ¿Sabes? ¿Era de Marpol, no? ¿Eh? ¿De Marpol? No. No, Marpol no, por Marpol está dentro de lo que es la OMI, ¿no? No, esto era un... Ay, es que lo juro, os prometo, lo pondré luego en el grupo. No me acuerdo el nombre exacto de cuál era el plan. Es un plan europeo de protección de las costas, ¿vale? En el que se colabora con entidades, con voluntarios. Un poco a raíz de todo lo que pasó del Prestige, se generaron también movimientos dentro de Europa, al margen de lo que es el Marpol, que es a nivel internacional, a través de la Organización Marítima Internacional. Era como otro punto de trabajo. Yo no sé si Alberto lo ha ido a hablar, no lo sé. Ya digo, es que no consigo acordarme del... No sé exactamente cuál es. Sé que exactamente hay varios programas y Jovellanos lleva los cursos oficiales, pero hay más cosillas de estas, sí. No sé exactamente cuál será, pero sí. Claro. Ahora mismo el tema medioambiental es a tope. Incluso tenemos lo que comentábamos antes, la difusión, la concienciación. Y no solo en las gasolineras. Cualquier cosilla que gestionemos tenemos que saber que en todos los puertos tienen que tener un punto limpio de recogida selectiva de residuos. Y esos puntos de recogida selectivos, a modo de interés general, que sepamos que luego son tratados en empresas especiales. Luego eso no va al contenedor ni va a los vertederos municipales. Eso se lo tiene que llevar a empresas muy especializadas a darle un tratamiento muy específico. Desde una batería, unas pilas, paños impregnados con combustible, cualquier residuo de una náutica, residuos nuestros... Alberto, nos queda un minuto, es que se va a cortar, entonces... Perdona que te corte, pero es que nos va a cortar el programa. Oye, nada vuelvo a decirlo. Muchísimas gracias, Manolo, principalmente a ti por el trabajazo, por lo que nos has aportado. Y a todos los demás, como siempre, gracias, de verdad. Gracias por estar ahí, ¿vale? Que lo vamos haciendo cada día mejor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Manolo. Hasta luego, chicos. Muy bien. Mañana patrones de búsqueda. ¿Vale? También temazo, estupendo, importante. Venga, para mañana. Genial. Buen tema, gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Buenas noches.